Hola, en este vídeo vamos a hablar de estilos, formatos y sobre todo formatos condicionales, que es la opción propia que tiene Excel para empezar a ver ya formas de mostrar los datos que tenemos, sobre todo en hojas grandes, con muchos datos en Excel presentados en forma de columnas, de tal manera que según los contenidos de las celdas, según hemos dicho en vídeos anteriores, esos datos se muestren de una manera u otra, sin tener que jugar todavía con herramientas de análisis de datos, etcétera, como pueden ser los filtros, filtros avanzados, tablas dinámicas y demás. Entonces, para esto, lo que os he comentado antes, no vamos a saltar directamente al tema de importación de datos. Lo que vamos a hacer va a ser directamente irnos a una página web a buscar una hoja de cálculo con contenido que nos sea útil. Tenemos muchas opciones. Podéis ir a la página del INE, podéis ir a la página de datos.gov.es, que es la página oficial de datos abiertos del gobierno, donde hay ciertas instituciones públicas que publican sus datos abiertos para cumplir parte de la legislación que tiene que ver con ese tema, con el tema de la transparencia. Y en este caso es donde yo he ido, ¿vale? He ido a la página de datos.org, o sea, perdón, datos.gov.es, en la página oficial, y aquí manipulando dentro del catálogo de datos, o sea, accediendo a través del catálogo de datos, aquí conjunto de datos, ¿vale? He llegado aquí a las columnas de la izquierda, he estado utilizando filtros y demás, y acabo descargando, porque me ha resultado de interés, el estado de ejecución del presupuesto ingresos del año 2020 para el Ayuntamiento de Valladolid, que fijaros que es directamente una hoja de cálculo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, tengo una hoja de cálculo que es esta, y aquí tengo, pues en este caso, los ingresos, el estado de ingresos del Ayuntamiento de Valladolid a día 31 de diciembre de 2020. Son datos públicos, obviamente les hemos cogido de esa página web, o sea que podemos trabajar con ellos sin ningún problema, ¿de acuerdo? Y tenemos esta hoja. Obviamente esta hoja os la guardaré, os la pondré en vuestra plataforma Moodle para que podáis trabajar con ella, para que podáis jugar con las opciones que vamos a ver en este ejercicio, ¿vale? ¿Qué ocurre con las tablas de datos que tenemos en Excel, con las que no son nuestras, que las tenemos que revisar, ¿vale? Hay que revisarlas por lo siguiente. Una hoja de datos, fijaros que aquí, si yo doy botón derecho, aquí no aparece por ningún sitio la opción tabla, ¿vale? No aparece por ningún lado la opción tabla, ¿de acuerdo? Entonces, significa que estoy trabajando con el rango de celdas. Más cosas. Esta parte de aquí arriba, para lo que viene a ser trabajar con los datos, a mí no me interesa. Doy botón derecho y lo elimino, ¿vale? La selección de objetos aquí es muy parecida a cómo se seleccionan objetos en Word. Las columnas voy seleccionando por las letras, las filas voy seleccionando por sus números. Sigue teniendo vigencia el usar la tecla control para añadir opciones a la selección, la tecla mayúscula para coger desde un punto hasta otro. Entonces yo me cojo aquí estas 4 filas, la 1, la 2, la 3 y la 4, de botón derecho, eliminar, y me cargo esas filas, ¿de acuerdo? Y me quedo con esa fila ahí. No tengo ninguna columna vacía por el medio, y si me desplazo hacia abajo, veo que aquí hay un salto, ¿vale? Hay un salto aquí. Estos saltos no deberían de estar, ¿vale? Como no deberían de estar, lo que voy a hacer por mi comodidad es eliminar desde aquí hacia abajo, ¿vale? De hecho, si yo miro aquí, fijaros que esto viene con fórmulas. De momento no me interesa el tema de las fórmulas, con lo cual desde aquí yo elimino esto hasta aquí abajo. Botón derecho, también eliminar. Bueno, me cargo esas filas y me quedo solo con esta información, ¿vale? ¿Por qué no hay que dejar filas en blanco o columnas en blanco en una selección de celdas cuando trabajemos? Por lo siguiente. Imaginaros que yo aquí hubiera insertado, botón derecho insertar, tuviera una columna en blanco, ¿vale? Imaginaros que me da por hacer una ordenación, ya veremos cómo manejamos esto. La preparo gordísima, me cargo la hoja de datos entera, me la cargo entera, ¿vale? Hago una ordenación
y solo se van a ordenar estas columnas. Las otras no se van a mover. Hago una ordenación alfabética o del tipo que sea y automáticamente me he cargado la hoja. Hay datos que no se van a mover y otros que sí. Por eso es fundamental no dejar nunca filas o columnas en blanco, ¿vale? Por eso las hojas que no son nuestras conviene revisarlas por si acaso, porque claro, si esta hoja fuera así de larga, yo no veo la parte de la derecha. Igual, suponed que la columna en blanco está aquí, inserto, ¿vale? Supone que la columna en blanco se ha quedado ahí. Y yo esto ni me doy cuenta, ni lo veo. Estoy trabajando, hago un datos ordenar, me pongo a ordenar y cuando me quiero dar cuenta, ¿vale? Esto ya os digo, sí. Fijaros que hago el ordenar. Si quito zoom, hago el ordenar, la habría preparado y no me he enterado, ¿vale? No me he enterado. Así que tened muchísimo cuidado cuando trabajéis con hojas que no sean vuestras. Que quizás os haga falta trabajar con hojas que no sean vuestras. No sabéis quién las ha hecho, no sabéis si sabe utilizar Excel o no, más o menos. Hay que comprobarlo por si acaso, ¿vale? No está de más tirar un zoom máximo. Tirar un zoom así, con el control rueda arriba, control rueda abajo, ahí tengo un zoom de un 10%. No está de más. Y dar a ordenar. Y ver que se ilumina toda la hoja entera. No está de más hacer estas comprobaciones. Que nos cargamos la hoja sin remisión, ¿vale? No hay opción luego de arreglarlo. Vale. Bueno, pues vamos a trabajar con esta hoja. Nos quitamos de encima lo básico. Estilos. Obviamente no tiene mayor misterio. Yo puedo seleccionar aquí y decir, vale, quiero estilo para mis títulos. Fijaros, tengo aquí 1000 opciones, ¿vale? 1000 opciones. Énfasis, más énfasis, menos énfasis. Decir, pongo esta parte de aquí. Los colores les dejo en blanco, por ejemplo. Cambio el tamaño. Puedo jugar con 1000 opciones, ¿vale? Todo directamente a partir de estilos. Defino un estilo propio. Me gusta, no me gusta. Puedo jugar con él, ¿vale? Con botón derecho le puedo modificar. Igual que en Word, no vamos a profundizar más, ¿vale? Para hacer este tipo de cosas. No se suele hacer más que uso de estilos para esto. ¿Por qué? Porque el resto lo hacemos de forma automática, ¿vale? Suponed esto que lo queremos presentar en papel. Esto, si lo quisiéramos presentar en papel, que me da igual cómo, ¿vale? Si yo voy a archivo, imprimir, aunque ahora no veamos nada, fijaros cómo se va a imprimir. ¿Qué hacemos? Presentamos esto para que la gente tenga que saber a qué corresponde la clasificación 34901, tiene que llevarse una regla en el bolso, porque si no, se va a saltar de línea seguro. Claro, para esto no voy a ir yo cogiendo línea por línea y pintando el fondo de celda de un color. Esto no tiene sentido, ¿vale? Yendo aquí ahora a decir, pues ahora cojo y lo pinto y lo hago a mano. Eso no tiene sentido, obviamente. No tiene sentido. Para eso están las opciones de dar formato como tabla. Elijo un formato de estos, ¿vale? Estos que me pinta cada fila de un color y he acabado. Y la máquina me dice, ¿tienes encabezado? Sí, sí, les tengo. Y te aplica formato hasta el encabezado. Y te aplica hasta la opción de filtro, que aquí se la quito. Esto que pone botón filtro se lo quito, que ya veremos cómo es. Y ya me ha formateado el texto. ¿Vale? Me ha formateado todos los contenidos, ¿de acuerdo? Y fijaros que la máquina me ha dejado todo preparado de forma perfecta. Incluso tengo ahí hasta los colores azules, ¿vale? Y esto está perfecto para presentar. Y esto, obviamente, si lo presento en un imprimir, queda totalmente distinto a como estaba antes. Independientemente de todo lo demás que tenga, que ya veremos cómo se hace. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Hemos tocado la opción dar formato como tabla. Fijaros que me ha aparecido aquí una cinta de opciones que se llama herramientas de tabla. Es decir, acabamos de insertar sin querer un objeto que se llama tabla 1. Esto es lo que no me interesa para este curso que sepáis. No me interesa que sepáis. ¿Vale? Que vais a trabajar con ello y no os vais a dar ni cuenta prácticamente. ¿Vale? Pero sí que quiero que entendáis cuándo estáis trabajando con una tabla y cuándo no. ¿Vale? Y cómo pasar de estar trabajando con una tabla a estar trabajando en forma de rango. Esto es una tabla porque estoy dentro y estoy viendo aquí encima la cinta de opciones herramientas de tabla. Para dejarlo como un rango de celdas normal, botón derecho en cualquier lado, tabla, convertir en rango. ¿Vale? ¿De acuerdo? También tenemos aquí la opción convertir en rango. Igual me da botón derecho, tabla, convertir en rango, o aquí arriba en la cinta de opciones, convertir en rango. Desea convertir la tabla en un rango normal, le digo que sí y automáticamente no cambia el aspecto, todo sigue estando igual, pero ahora no tengo el objeto tabla. Tengo los datos directamente en las celdas de Excel. ¿Vale? Ya os digo que hay 4 cosas contadas en las que se diferencian que estéis trabajando con tabla o que no lo estéis haciendo. Y
para lo que es este curso, prefiero que sigáis trabajando así, con rangos sin tablas, ¿vale? De todos modos, para volver a trabajar con la tabla no habría más que darle a insertar tabla y la máquina te coge todos los datos, ¿vale? La máquina vuelve a hacer la tirada de todas las celdas alrededor de la celda en la que estoy hasta que llega a los extremos y me vuelve a coger todo el bloque entero, desde A1 hasta P157, ¿vale? Le doy a aceptar y automáticamente me vuelve a hacer una tabla como estaba antes, ¿vale? Una tabla con todo, quito los filtros, aquí me ha perdido el estilo este que tenía, ahora me ha dejado todas las filas del mismo color y sería cuestión de aplicarle pues otra vez un estilo de estos, ¿vale? Un estilo gráfico. ¿De acuerdo? Y vuelvo a tener el objeto tabla. Así se pasa de un rango a tabla, de una tabla a rango. Ya os digo que yo prefiero que trabajéis con rango sin más, ¿vale? Luego ya, si alguna vez profundizáis en Excel, ya podéis entender y dónde están las diferencias en concreto de trabajar con una tabla en lugar de con un rango, que afecta casi todo a lo que es el desarrollo de fórmulas, ¿vale? Casi todo al desarrollo de totales y de fórmulas, ¿vale? Vale, pues esto en cuanto a estilos y en cuanto a dar formato como tal, ¿vale? Y ahora viene la otra parte, que es la parte ya más propia de Excel, que es la parte de los formatos condicionales. ¿De acuerdo? Vale. También podemos ver aquí, ya que estamos, podemos ver un poquito, cosa que hemos visto en los vídeos anteriores, ¿de acuerdo? Tenemos aquí una clasificación. Lo mismo, será una clasificación interna dentro del departamento de intervención del Ayuntamiento de Valladolid, donde esto serán, yo que sé, por las partidas o lo que sea, ¿vale? Cualquier tipo de clasificación interna que tengan allí. Son datos, o sea, son dígitos, ¿vale? Pero no son datos numéricos porque no tiene sentido hacer con ellos operaciones matemáticas. Igual, fijaros que aquí está separado, ¿vale? Porque esto será capítulo, será artículo, será concepto, como lo quieran ellos mostrar. Entiendo que este cap es el capítulo, entiendo que este art es el artículo, entiendo que este conf es el concepto, ¿vale? Y entiendo que este código, pues es un código interno que saldrá de la combinación de estos de alguna manera, ¿vale? Que os digo que eso tendríamos que hablar con alguien del departamento de intervención del Ayuntamiento de Valladolid para que nos explicase en base a qué se genera esto, ¿vale? Que bueno, que al final podríamos estudiarlo, incluso deducirlo, ¿no? El concepto 342, 00, 01, que a esto simplemente parece que son datos correlativos, ¿vale? 349, 01, 02, 03, 04, 06, 05, bueno, pues, ¿vale? Parece que no tiene mayor misterio. El tema es que no son números y como tal son datos almacenados en forma de texto. Fijaros que esto es una clasificación, ¿vale? Está aquí metido. La máquina dice que es un dato que está almacenado como texto, que si lo queremos convertir en número, y aquí fijaros que vienen unas fórmulas, ¿vale? Entonces, estas partes ahora mismo ni me interesa, pero son cosas que luego cuando caiga en vuestras manos una hoja de cálculo, sí que entenderéis cuando acabemos todo este bloque de curso, por qué está todo eso así. ¿De Simplemente son datos de texto porque les estamos aplicando funciones, en este caso funciones de texto, función izquierda, función izquierda, función izquierda, ¿vale? Son funciones de texto y las funciones de texto se aplican obviamente sobre datos de tipo texto. Y si esto en lugar de un texto fuera un número, es posible que aquí yo recibiera un error y no pudiera obtener esos resultados, por ejemplo, ¿vale? Eso tampoco, ya os digo, no me interesa. Tenemos aquí datos simplemente denominación de aplicaciones, en este caso entiendo que aplicaciones presupuestarias, y aquí lo que tenemos son datos numéricos, ahora ya sí. No pone euros, obviamente podríamos poner euros, y aquí tenemos otros datos y unas fórmulas que nos dan exactamente igual, ¿vale? El tema es que tenemos números, tenemos porcentajes, tenemos... Vale. ¿Para qué tiene sentido utilizar en una hoja como estas el formato condicional? ¿Vale? El formato condicional, sobre todo, tiene sentido utilizarlo para hojas de datos masivos. ¿Para qué? Para poder ver de forma rápida, ¿vale?, sobre todo, datos numéricos en forma de rangos, o poder resaltar de forma rápida datos que se salgan de los límites, que estén en los extremos, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí podríamos optar por 1000 opciones, ¿vale? Y ya os digo que hay 1000 formas de poder manejar datos de forma masiva. Esta es una de ellas, la que vamos a ver en este tema, el formato condicional. Habría más, que están todas en la opción de datos, filtros, filtros avanzados, subtotales, tablas dinámicas, pero aquí nos vamos a centrar ahora solo en el formato condicional.
¿Qué es el formato condicional? El formato condicional ofrece varias opciones, ¿vale? Aquí nos vamos a centrar en estas, ¿vale? En estas primeras. Reglas para resaltar celdas que tienen números, celdas con contenido mayor que, menor que, entre dos valores, igual a un valor, texto que contiene una fecha en concreto o entre fechas, valores que están duplicados, los 10 más altos, el 10% de los más altos, los 10 más bajos, el 10% de los más bajos, donde pone 10, yo puedo configurar 10, 100, 15, 20, lo que me apetezca, el 25%. Los que estén por encima de la media, los que estén por debajo de la media, les puedo resaltar. O sea, todo esto es decir, yo pongo una condición y bajo esa condición quiero que me resaltes los datos de la forma que yo diga, ¿vale? Lo podemos hacer por barra de datos. Estos tres vienen a hacer lo mismo. Es decir, me vas a representar con una barra de color más amplio las celdas que tienen datos más grandes, con una barra de color más estrecho las celdas que tienen datos más pequeños. Lo puedo hacer por escalas. Escalas de color, es decir, me vas a poner en una escala de verde a rojo, por ejemplo, los verdes los números más altos, los rojos los más pequeños, en una escala cada 20%, 5 colores cada 20%, por ejemplo. O en una escala todo el del mismo color, todo en rojo. Y tengo rojos claros hasta rojo oscuro, lo más bajo rojo claro, lo más alto rojo oscuro, por ejemplo, ¿vale? O con iconos. Me vas a representar en un rango de 3, 4, 5 bloques, 33%, 20%, 25%, como yo necesite, un icono al lado de cada número para ver cuáles son los grandes, los pequeños, etcétera, ¿vale? Esto como paso previo después al tema de las herramientas de análisis de datos, ¿vale? Entonces, esto da mucho juego, pero se combina con opciones que hay en la solapa datos, en concreto con los filtros, ¿vale? Entonces aquí solo vamos a ver esto y luego cuando toque veremos el tema de los filtros, ¿vale? Bueno, pues una vez visto esto, lo que hay que hacer es jugar con los datos, jugar. Decir, vale, quiero, hacemos uso en orden, ¿vale? Reglas para resaltar celdas. Selecciono la columna, en este caso la columna E. Aquí entra en juego el tema de hacer eso. Perdón, vale, ya le cerré. Vale, estaba ahí. Entonces, aquí podemos jugar con las combinaciones de teclas si no queremos seleccionar todo, ¿vale? Aquí tenemos opción. Coger la columna desde la E, ¿vale? Cojo la columna entera. Fijaros que estoy cogiendo datos de más, ¿vale? Si yo sé que estos datos ya no van a crecer más, es tontería que tenga aquí 156 datos. Fijaros que hay una fila de título, 156 más 1, 157, y estoy cogiendo 1,5 millones de celdas. Si yo hago control espacio en blanco, ¿vale? Control espacio me coge también toda la columna entera. Mayúscula espacio me coge toda la fila entera. Sin embargo, si me pongo aquí, por ejemplo, y hago control mayúscula flecha arriba, me está cogiendo hasta la E. Perdón, hasta la fila 1, ¿vale? Desde aquí, desde la final, control mayúsculas, flecha arriba, me coge hasta ahí. Control mayúsculas, flecha abajo, me coge hasta el último contenido, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo mejor, lo ideal, ¿de acuerdo? Yo digo, quiero coger datos de esta columna, pues control mayúsculas, flecha abajo, me llega solo hasta aquí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Este tipo de opciones son, yo creo que las que tendríais que intentar utilizar. ¿Que cogéis toda la columna? Que sepáis a mayores que vais a estar poniendo formato a 1,5 millones de celdas. A veces que el formato no importa, ¿vale? Hay otras que de repente os dais cuenta que tenéis para abajo y tenéis un montón de celdas pintadas de un color y no sabéis ni por qué, ¿vale? Vale. Entonces, si yo me pongo aquí y selecciono control mayúsculas, flecha abajo, sobre estas celdas, ¿vale? Quiero hacer formato condicional. Aquí no es lo mismo de antes. Aquí no es que vaya a ordenar. No voy a mover la posición de los contenidos. Voy a aplicarles un formato sin mover nada. Y le voy a decir reglas para resaltar celdas. Es igual a o texto que contiene. Digo, vamos a ver. Lo que contenga, por ejemplo, multa. ¿Vale? Pongo aquí. Esperad que estoy tocando. Espera un momento que de escape. ¿Vale? Vuelvo aquí arriba. Porque estoy tocando las teclas, control mayúscula arriba, formato condicional, reglas para resaltar, texto que contiene, borro ahí lo que pone, ¿vale? Y pongo multa.
la palabra multa, ¿de acuerdo? Creo que por ahí por medio hay algún texto que pone multa, ¿vale? Y digo, ¿qué quieres hacer con aquellas celdas que contengan el texto multa? Bueno, pues quiero pintarlas con relleno de color rojo o el texto rojo o le doy un formato personalizado. ¿Vale? Quiero que estén en negrita con el color del texto rojo, por ejemplo. ¿Vale? Puedo aplicarles borde, puedo aplicarles relleno, pues bueno, pues les pongo un borde de estilo con un contorno. Podemos hacer mil cosas aquí, ¿vale? Lo que queramos. La verdad que tampoco hace falta hacer muchas cosas. Si lo ponemos, por ejemplo, así, con un color de fuente, podemos dejarlo, no sé qué color he puesto aquí. Es un relleno con un calibri. Hacemos una cosa, ¿vale? Ponemos un relleno color y dejamos la fuente en color blanco, ¿vale? Por ejemplo. Aceptar, aceptar. Y aquí lo que veo es las multas marcadas ahí, por ejemplo, ¿vale? Las multas marcadas. Bueno, si esto por lo que sea fuera una multa, fijaros que yo aquí pongo recargo ejecutivo. Si le pongo aquí, por ejemplo, la palabra multa, automáticamente por ser multa se pinta esa celda de color. ¿De acuerdo? Esas son opciones que yo puedo utilizar. Obviamente yo puedo aplicar más reglas. Control mayúsculas, flecha arriba, y puedo decir, además de eso, ¿vale? Me aplicas otro formato condicional para resaltar celdas, texto que contiene, y digo impuestos, ¿vale? Por ejemplo, borro aquí todo esto y digo impuestos, ¿vale? Los impuestos quiero que queden, por ejemplo, de esa manera. Impuestos, cualquier cosa, bueno, impuesto o impuesto, ¿vale? Fijaros que en plural hay sitios en los que no está. Entonces vamos a dejar impuesto, ¿vale? Acepto, pues todas las líneas que tiene el texto impuesto, pues me aparece así. Bueno, y lo podría hacer con cualquier cosa, ¿vale? Y esto es una opción, que luego yo os digo que se combina después eh, con la opción de los filtros. De hecho, voy a hacer una cosa que es hacer un guardar como, ¿vale? Para poner aquí final, así conservo las dos, conservo la original y conservo la final para que podáis jugar después con vuestras propias opciones. Vamos a saltar a otra parte de aquí. Por ejemplo, las previsiones definitivas, por ejemplo, ¿vale? Control mayúscula, flecha abajo. Sobre las previsiones definitivas, quiero, por ejemplo, que me resalte, ¿vale? El 10% de los valores más altos, ¿vale? El 10% de los valores más altos. Si hay aquí 156 datos, pues los 16 más altos, ¿vale? Los 16 conceptos, las 16 aplicaciones que más dinero me suponen. ¿De acuerdo? Lo mismo, relleno rojo claro con texto oscuro o como que quiero otra cosa, ¿vale? Acepto. Estas son las partidas o las aplicaciones que más dinero me suponen, ¿de acuerdo? Las 16, el 10% de las que más me suponen, ¿de acuerdo? Ahora mismo no están ordenadas. Obviamente las podría ordenar, porque luego también, pues obviamente yo puedo jugar con las ordenaciones, que también lo veremos en la parte de los filtros, y ordenando lo podría ver también si ordeno todos estos datos, ¿de acuerdo? Pero de esta manera lo estoy viendo de otra forma distinta, ¿eh? Estoy viendo que todas estas marcas verdes son partidas que me están suponiendo cantidad, ¿vale? Una de las cantidades más importantes de gastos, en este caso, de ingresos, en este caso, que la hoja es de ingresos, en este presupuesto, ¿vale? ¿De acuerdo? Fijaros que los ingresos mayores aparentemente son por IBI urbana. Otra cosa es que yo luego, utilizando ya fórmulas, ¿vale? Puedo utilizar fórmulas con funciones, ¿vale? Hay una fórmula en concreto que viene al pelo para utilizar aquí, que es la de la jerarquía equivalente. Hay una fórmula que aplicada sobre esta columna me saca el número de orden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y me saca 156 números diciéndome en qué posición de esos 156 está, en este caso, cada previsión definitiva. Es una función que se llama jerarquía equivalente, en este caso. Ya os digo que las utilizaremos porque sí que son 4 funciones concretas que vamos a utilizar de cada categoría para que le encontréis el sentido práctico, le podéis sacar parte, ¿vale? Esto por esta parte. Más opciones, nos saltamos a otra columna por no trabajar siempre sobre las mismas, ¿vale? Por ejemplo, en la columna ingresos realizados, ¿de acuerdo? Que estos son previsiones, estos son ingresos realizados, que luego pues obviamente sobre estas columnas se pueden aplicar fórmulas, etcétera. Si queréis vamos a jugar sobre esta misma, ¿vale? Ingresos realizados, o si queréis aquí, devoluciones de ingreso porque tiene cantidades un poco distintas a las que tenemos ahí. Control mayúscula, flecha abajo y sobre esta columna
devoluciones de ingresos, vamos a aplicar uno de estos otros formatos. Por ejemplo, el del conjunto de iconos. Y decimos, bueno, pues vamos a utilizar esta opción. ¿Vale? Esta opción. ¿Vale? ¿Qué hace la máquina con esto? Aquí la máquina lo que hace es divide ella sola de forma totalmente equitativa. Decir que tenemos 156 cantidades, dividimos lo que esté por encima del 33%, lo que esté entre medias, entre 36, perdón, lo que esté entre el 0 y el 33%, lo que esté entre el 33 y el 66% y lo que esté por encima del 66%. En parte es igual, ¿vale? Yo hago esto así y me queda aquí. ¿De que tengo muchos datos, obviamente están en el tercio inferior. ¿De acuerdo? Por eso muchos datos me aparecen con la X roja. ¿Vale? Pero yo puedo definir esos datos. ¿De acuerdo? Yo puedo decir, no me calcules el primer tercio, la parte central y el último tercio, calcúlame, por ejemplo, lo que esté por debajo de 100.000, lo que esté entre 100.000 y 500.000 y lo que esté por encima de 500.000. No me hagan los cálculos equitativos, ¿vale? Vamos a ver cómo se hace ese tipo de cosas. Control mayúsculas, flecha abajo, nos vamos a formato condicional, pero en este caso, como ya tenemos una regla aplicada, ahora la queremos modificar. Vamos a administrar reglas y modificamos esa regla en concreto. ¿Vale? Antes la hemos aplicado. Si yo quiero modificar una regla que ya he aplicado o quiero borrar reglas que ya he aplicado, lo hacemos desde aquí. Selecciono otra vez las columnas, en este caso las celdas de la columna que tienen la regla ya aplicada, administro reglas, veo que la única regla que hay es esta y la modifico. Editar regla, ¿vale? Editar regla. Y lo que me está viniendo aquí, 33%, 67%, yo le puedo decir, no quiero que sea por ciento, quiero que sea un número concreto, quiero que sea un número concreto. Y hemos dicho, rojo, cuando sea, cuando vaya desde 0, ¿vale? Hasta, hemos dicho, por ejemplo, no sé si 100.000, no sé si hemos dicho 100.000 o 50.000, vamos a poner aquí si queréis 75.000, ¿vale? Y el otro límite, ¿vale? Va a estar en el, no sé si hemos dicho 500.000, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, con esto lo que tenemos es, cuando el valor está por encima de 500.000, es cuando me va a poner la marca verde. Cuando esté entre el 75.000 y el 500.000, me va a poner la marca amarilla. Y cuando esté por debajo del 75.000, me va a poner la marca roja. Fijaros ahora cómo cambia. Y he puesto que son datos numéricos, ya no porcentuales. ¿Vale? Podríamos complicarlo más. Verdad que al final me ha quitado esta marca de aquí. Hemos dicho 500.000, ¿vale? 500.000, ¿vale? Eso. Fijaros que podría jugar con más opciones. Tengo yo opción de fórmula, percentiles. Esto, ya os digo que lo podemos complicar lo que queramos. Aceptamos, aceptamos y la máquina ahora me lo pinta de forma distinta, ¿vale? Todos los datos en rojo son datos muy pequeños, los datos en amarillo son datos más o menos centrales y los datos verdes son los más grandes. Y fijaros que datos verdes hay 4 contados, ¿vale? 4 contados. Ya os digo, acordaros, esto es previo después a poder utilizar filtros, porque los filtros van a permitir que yo filtre o por contenido o por color, o por objeto, por dibujo gráfico, ¿vale? Entonces esto luego me va a dar mucho juego, porque ya no es que diga que yo tengo aquí toda una ristra de números y de colores y de iconos, sino que después, cuando yo utilice la opción de filtro, voy a decir, muéstrame solo los verdes, ¿vale? Muéstrame solo lo que esté pintado de verde con la muesca esta del check verde y solo voy a ver los 4 o 5 datos en verde, ¿vale? Y esos datos son datos que me va a resultar más fácil filtrarles habiendo puesto aquí el icono previo que si tengo que hacer un filtro directamente utilizando números, ¿vale? ¿De acuerdo? De hecho, estos números que hemos puesto les podríamos haber sacado, ¿vale? Estos números que hemos puesto, editar regla, estos números que hemos puesto les podríamos haber escrito en alguna celda y podrían estar en alguna celda de referencia para que yo si cambio estos números, 75.000, 500.000, vaya variando también la aparición de esos iconos según unos números u otros, ¿vale? Y fijaros que aparte de estos estilos, ¿vale? Yo tengo hasta opción de meter 5 bloques, ¿vale? 3, 4 o 5 bloques, ¿vale? O sea que podría jugar con más rangos, aparte de los que tengo aquí, no solo con 3 bloques de rango, sino hasta con 5 bloques de rango, ¿vale? Las otras opciones son más o menos de sentido común, ¿vale? Vamos aquí a la parte de los derechos netos, porque tenemos
positivos y negativos, ¿vale? Sin ser tampoco muy radical la cosa. Si cojo control mayúscula, flecha abajo, aplicamos otro, por ejemplo, el de las barras de datos, ¿vale? Barras de datos, fijaros que yo pongo, por ejemplo, esto es lo que, digo, que no se veía. Esto es lo que hace la máquina con las barras de datos, ¿de acuerdo? La máquina con las barras de datos lo que hace es representar con unas barras más largas, ¿vale? Aquellos datos más grandes. ¿Qué ocurre? Que como hay tantísima variación en la cantidad, en la proporción, representar aquí 72 millones de euros contra 70.000, pues al final la proporción hace que esta columna casi no se vea, ¿vale? Tendría que hacer esto súper ancho como para poder ver que se me está representando datos ahí, pero eso ya es por el propio tipo de datos que tenemos en esas celdas, ¿vale? Pero a mí lo que me interesa que veáis es el tema del formato condicional, ¿vale? Si esta partida, por lo que fuese, mañana fuera de 5 millones y pico, fijaros que la barra crece sola, ¿de acuerdo? Obviamente, aparte de los cálculos que tenéis ahí, crece solo, ¿vale? Y esto mismo, si por ejemplo mañana fuera 535.000, automáticamente el check cambia solo. Esa es la gracia de aplicar formato condicional, que si los contenidos cambian, el formato también cambia según el contenido que habéis escrito en ese momento, ¿vale? Igual que esta opción de aquí, yo podría haber puesto, la quito, ¿vale? Vamos a formato condicional, administrar reglas, y esta regla que es la que tenemos, la borro, eliminar regla. Acepto y la regla se quita. Y vamos, si queréis, a aplicar la otra que nos falta, aunque también podéis jugar con esto cuando tengáis la hoja, el tema de escalas de color. Colores dentro del mismo rango, ¿vale? O colores dentro de un rango un poco más complicado, azul, de azul a rojo, o quizás sea más cómodo este tipo de opciones, ¿vale? Este tipo de opciones que hace, te pinta con distintos tonos del mismo verde, en este caso del mismo verde, distintos tonos del mismo color, color más fuerte para números más altos, color más tenue para números más bajos. También es una forma de saber cuáles son las cantidades más importantes. En este caso, fijaros que ya os digo que esta columna, como tiene tantísima variabilidad, de 70 y tantos millones hasta cero, pues parece que es un poco más complicado entender los cambios, ¿vale? Aquí tampoco estamos, en esta parte, quizás aquí sea un poco más visible la opción, ¿vale? Si voy otra vez a formato condicional, escalas de color, si pinto aquí, por ejemplo, una escala de color, también la misma verde, ¿vale? Aquí tenemos algo parecido, ¿vale? Tampoco es que se vayan a distinguir mucho porque aquí lo que tenemos son muchos datos con cero, pero bueno, sí que se puede ver un poquito remarcadas aquellas cantidades que son un poco más importantes, ¿vale? Bueno, pues todo esto son reglas que fijaros que también obviamente las reglas están por encima, estas reglas de formato condicional están por encima de los formatos que habéis aplicado previamente. Fijaros que la tabla lleva un formato de bandas de color y obviamente los formatos que aplicáis después se ponen por encima de ese formato que habéis establecido con la opción del formato como tal, ¿vale? Bueno, pues con esto tenemos todo lo que tiene que ver con formatos. Obviamente los formatos de fuente, tipo de letra, alineación y demás no les hemos contado. Eso yo creo que es obvio, o sea, que es obvio entender alineación superior, alineación inferior, alineación centrada. Creo que este tipo de cosas no hay que contarlas, ¿vale? Porque son prácticamente iguales a las que había en las tablas de Word. Y sí que es importante, ya no la opción de estilos, que quizás en un momento puntual lo necesite para un título, lo necesite para un resultado, sino la opción de dar formato como tabla, bandas de distinto color para evitar bordes y que sea la lectura más sencilla, y el formato condicional, que sí que es fundamental para poder localizar a simple vista datos según criterios que yo voy estableciendo, ¿vale? Y luego cuando lo combinemos con la opción de los filtros, vais a ver que aparte de esto puedo luego filtrar por esos colores y de forma rápida mostrar solo aquellos datos que cumplen ciertas condiciones, ¿vale? Vale, pues voy a guardar esto para que no se me olvide. Formato final, y esto será pues una hoja que tendréis tanto el origen para que trabajéis con ello como el final para que veáis cómo queda y podéis trastear con las reglas que ya están escritas, y luego pues obviamente os propondré ejercicios para que vayáis a la página del INE, para que vayáis a la página de datos gov.es, descarguéis hojas de cálculo, juguéis con ellas, etcétera, 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 por si queréis practicar esto o si lo queréis aplicar obviamente a vuestro puesto de trabajo. Es lo que os decía.
Mientras los datos no sean oficiales, no sean públicos, no podemos trabajar aquí con datos de vuestro puesto de trabajo, ¿vale? Entonces, entiendo que es igual hacer un ejemplo, en este caso, fijaros, con unos presupuestos del Ayuntamiento de Valladolid, que serán similares la estructura a lo que tengamos en Diputación. Y por no trastear, andar buscando información que muchas veces no sabe si es información que se puede utilizar o no, prefiero utilizarlo, ya os digo, de fuentes de datos públicas, ¿vale? Como en este caso es Datos.org. Bueno, pues en el siguiente vídeo veremos el tema ya de cómo hacer fórmulas, cómo utilizar funciones, etcétera, que también es otro de los temas interesantes e importantes que tiene Excel.